Gibran Ramírez, ¿cómo estás, querido Gibran? Bienvenido, como siempre, qué gusto. ¿Qué tal, querida Elisa? Pues muy preocupado, como tú, como Santiago y como otros, por lo que está sucediendo. Esta avalancha que comentaba. La saga militar de las últimas semanas. La saga militar. No solamente estos acontecimientos gravísimos que hemos visto, la incapacidad del ejército para resguardar información de seguridad nacional, sino últimamente su participación abierta en la política nacional en dos cosas. ¿Qué se investiga y dónde se investiga? Es decir, en los hechos, hacer valer el fuero militar. Como si en tiempos de Juárez la Iglesia hiciera valer sus fueros e hiciera juzgarse en sus tribunales las faltas que ocurrían en su seno. ¿Y sobre qué se legisla y qué no? Adán Augusto diciendo que le iba a consultar o que iba a platicar con las Fuerzas Armadas sobre lo que se dictaminó y votó ayer en el Senado. Ya ni las formas, ¿no? Gibran, ya ni las formas. Es que además no tienen necesidad de hacerlo, pues ya es un cinismo absoluto porque pueden. Es un cinismo absoluto. Yo creo que es mucho desconocimiento de la historia. Se la pasan blandiendo a Juárez y hablando de transformaciones, de la ley, ¿no? Sí. De la separación del poder político y el poder económico, pero nos están regresando a estados decimonónicos donde el poder político y el poder militar estaban fuertemente unidos. Estamos viendo el acercamiento a un pacto cívico-militar para gobernar. Cada vez más deciden cuáles son los riesgos para la República, cómo se tienen que combatir, incluso a quién hay que espiar. Y tienen en sus manos un aparato de comunicación presto a negar y confundir. Pese a que hay evidencias de que se espió a Ricardo Rafael, a un defensor de derechos humanos y a un periodista de Animal Político, se niega y se pone la carátula de un contrato diciendo, no, miren, aquí no dice espionaje, como si el espionaje se contratara en un contrato que diría, vamos a espiar espionaje, a tal, ¿no? No, vigilancia remota, sí, del único proveedor de Pegasus que solamente vende a gobiernos, pues nos quieren tomar el pelo y además están institucionalizando esa tomadura de pelo. Y yo lo siento mucho, porque hay en corto varios legisladores de Morena. ¿Qué te han dicho? Que me han dicho... ¿Qué te han dicho? Estamos de acuerdo con todas tus críticas, Gibran, qué preocupante lo que está pasando. ¿De verdad? Sí, te lo juro. ¿Y por qué votan a favor de que permanezcan las Fuerzas Armadas en las calles, justo en este contexto en donde tendría que estar siendo pues investigado, transparentado todo para que entonces sí se tome la mejor decisión? Pues yo creo que a la mayoría le importa más el futuro que tengan en 2024 y las candidaturas que puedan alcanzar que hacer valer el interés de la nación que representan o de sus estados. Gibran, qué fuerte ver a muchos de tus compañeros y colegas de Morena que antes denunciaban, marcharon, gritaron, ¿no? Y ahora aplauden la presencia del ejército en las calles. Bueno, mira, Citlali Hernández hablaba cuando la Ley de Seguridad Interior del advenimiento de un Estado cuasifascista. Lo que se acaba de aprobar ¿tenía razón? Es igualito. No sé por qué cambiaron de opinión. Quien no ha cambiado de opinión, debo decirlo, es la ciudadanía de la Ciudad de México, por ejemplo, que es de las pocas, y en general diría yo, del México urbano, que rechazan eso. Pero Claudia Sheinbaum dio también la bienvenida a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Por eso esta Claudia aprobación es repudiada por la mitad de la población, aunque nos llene de propaganda todos estos días. Oye, y yo nada más diría, no, yo creo que no es un cambio nada más de opinión. Yo creo que es un cambio de convicciones, ¿no? Porque también ahí las palabras cuentan, ¿no? Es muy fácil decir, cambié de opinión. Un desvanecimiento de las convicciones. Y de las promesas. Y un deslumbramiento por el poder y el dinero al que ahora tienen acceso y antes ni siquiera se imaginaban. Querido Gibran, muchas gracias. Gracias a ti, querida Elisa.